realmente espantado y no sé si es una noticia real, porque ustedes saben que a veces en el internet circulan muchas noticias, pero una hermana después de la reunión del día viernes, que les estaba diciendo todavía hay oportunidad de que vengan, no se han perdido mucho, recién fue la parte introductoria del curso, así es que esperamos que puedan venir todos los que quieran, ¿verdad? Esperamos que todos puedan estar presentes. Eh, Me mostró una noticia que tiene que ver con que Canadá está tratando de aprobar una ley en relación al bestialismo. Ustedes saben, bestialismo significa tener sexo con animales, ¿verdad? Y decía la noticia de que esa ley ya está allí en el Cámara de los Comunes o no sé exactamente en dónde, pero decía allí que la ley está ya puesta porque hace poco condenaron a un hombre porque había tenido sexo con un animal. Y entonces la noticia decía que eso es injusto, porque cada hombre y mujer está en libertad de hacer con su propio sexo lo que quiera, ¿verdad? Y entonces esta ley está por allí andando. No sé si ustedes la buscan y tratan de investigar, yo voy a tratar de verlo, pero no importa la noticia, lo que sí creemos es que el mundo está en crisis, ¿verdad? El mundo está entrando en una etapa como nunca antes se había visto, una crisis moral increíble y no sabemos a dónde vamos a llegar, pero la Biblia habla de todo eso. La Biblia dice que será como en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Que los hombres entran en una corrupción tan grande que es allí cuando la necesidad de que el Señor Jesús venga. Y yo creo que en sus oraciones debe estar siempre, todo el tiempo, lo que el apóstol Juan decía, ¿verdad? Ven, Señor Jesús, ven pronto. Y eso es lo que esperamos nosotros como cristianos, la venida del Señor. Pero mientras tanto, tenemos que vivir en este mundo y estamos atravesando por situaciones realmente críticas. Y no solamente lo que el mundo nos plantea, sino lo que nosotros vivimos cada día como familia, como personas, como seres humanos y como cristianos, que entramos siempre en crisis, ¿verdad? Es posible que salgamos de una y al momento estamos en otra, pero esa es la vida que tenemos que vivir. Y el Señor, como el máximo maestro nuestro, Él nos enseña cómo nosotros podemos, si no salir de la crisis, saber cómo atravesarla, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que lo que hemos dicho siempre, el Señor no prometió nunca librarte de las crisis, librarte de los problemas, pero lo que el Señor sí prometió es estar contigo cuando los problemas ocurran y ayudarte a salir de esos problemas cuando los problemas ocurran. Entonces la preocupación no es tener una crisis, la preocupación de Dios es cómo salir de esa crisis y cómo ayudarte a pasarla. Es posible que tengas que vivir esa crisis por un tiempo y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer. Tenemos que vivir con una crisis. El apóstol Pablo, ¿verdad? Con todo, y el gran apóstol que fue, con todo que él pasaba y sanaba enfermos y hacía todo eso, él vivió con una crisis. ¿Cuál era su crisis? Era una enfermedad, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice que es como un aguijón en su carne. Fíjense la figura que él utiliza, ¿verdad? Ustedes piensen solamente que todo el tiempo tengan un aguijón que los está chuzando, que los está picando, y esa es la figura que él presenta. Y él dice, es como un aguijón en la carne. Y yo le he pedido a Dios muchas veces que me lo quite. Y Dios le ha dicho, ¿qué? Bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir eso? Bástate con lo que yo te doy, bástate con lo que hago contigo, bástate con lo que Dios tiene para nosotros en medio de esas situaciones de crisis. Entonces es posible que Dios te mantenga en una situación de crisis por un tiempo determinado, ¿verdad? Pero Él tiene algo que hacer contigo en esa situación de crisis. Los israelitas pasaron 40 años en el desierto, una situación de crisis, moviéndose de aquí para allá, yendo en medio de enemigos, en medio de serpientes, en medio de escorpiones, en medio de todos los peligros del desierto. 40 años estuvieron. Pero en medio de esos 40 años, el Señor estuvo con ellos. Y el Señor los proveyó.
el Señor los guió, el Señor les enseñó, el Señor los preparó para entrar a la tierra prometida. Y eso es muchas veces lo que Dios hace con nosotros, con las crisis, el prepararnos para algo. Y esta mujer que vemos aquí en la lectura que tuvimos, según dice ella, era una esposa de un profeta, ¿verdad? De un siervo de Dios. Y entonces dice que el marido se murió y de hecho la situación de crisis vino a su hogar como resultado de la muerte del esposo. Entonces no había ingresos, era una mujer viuda, era una mujer que tenía hijos, quería tomar, dice que por lo menos tenía dos, no quiere decir que los dos eran los únicos que tenía, pero por lo menos dos hijos tenía, ¿verdad? Y entonces estaba en una situación tan tremenda de crisis que no tenía para comer, no tenía para vivir y aparte de eso, había uno de los acreedores, es decir, que no solamente que no tenía, sino que tenía deudas, ¿sí? Uno de los acreedores venía donde ella y quería llevarse a dos de sus hijos para tomarlos por esclavos, ¿verdad? Esa era la costumbre en ese tiempo. Cuando alguien no tenía para pagar, bueno, ¿qué tienes para darme? Y como ella no tenía nada, tenía hijos, entonces el acreedor quería dos hijos como esclavos de él. Y entonces la situación de la mujer era una situación desesperada, una situación en la que ella no encontraba salida. Pero fíjense ustedes, qué interesante, qué tremendo esto, cómo el Señor nos quiere enseñar a través de esta mujer qué es lo que uno tiene que hacer en esos momentos de crisis, en esos momentos de dificultad. Lo primero que ella hizo fue, dice allí, clamó a Eliseo, ¿verdad? En este caso Eliseo era un siervo de Dios. Y en este caso, Eliseo, de alguna forma, es la figura que representa a Dios en este pasaje, ¿verdad? Es decir, que podríamos decir que la mujer realmente lo que hizo fue clamar a Dios, ir donde Dios. Y cuando nosotros estamos en una situación de crisis, muchas veces lo último que pensamos hacer es ir donde Dios, ¿verdad? Porque fíjense ustedes, hermanos, cuando estamos en una situación de crisis, lo primero que pensamos es no ir a la iglesia el domingo, ¿es verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Yo veo que algunas personas no han venido hoy día, he estado llamándolos, buscándolos en la semana, no aparecen, están en crisis, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo primero que uno piensa? No voy a la iglesia el domingo. ¿Por qué? Porque estoy en crisis, ¿no es cierto? No quiero orar porque no tengo ganas de orar, porque estoy en crisis. No voy a leer la Biblia porque estoy en crisis, ¿verdad? Y entonces cuando uno está en crisis, la naturaleza humana, ¿verdad? De uno, tiende a buscar una solución que esté relacionada con esa crisis, ¿verdad? Si la crisis es problema económico, le hace falta dinero, ¿cuál es la solución? Ir al banco o ir al amigo que tiene plata y decirle, oye, préstame, ¿verdad? Si el problema es de una enfermedad, entonces, ¿cuál es la solución? Inmediatamente cita con el doctor Alexov. Pero el problema de Alexov es que da citas para después de un mes. Y yo estoy enfermo ahorita, entonces tengo que ir al walk-in clinic, que es lo que nos toca hacer a veces cuando tenemos un problema en salud. Y en cualquier otra cosa, ¿verdad? Tenemos un problema de hogar, un conflicto de pareja. Y entonces lo primero que pensamos es, ¿cuál es el psicólogo que me puede ayudar? Pero muchas veces nos olvidamos de Dios. Y en medio de la crisis eso es algo normal, es algo real. Dejar a Dios en último lugar. Y cuando ya la crisis llega a un momento en que ya no se puede más, entonces tal vez allí tratar de recurrir, tratar de buscar a Dios. Pero el problema de eso es que muchas veces en medio de la crisis, ¿verdad? La crisis llega a ser tan fuerte y se llega a agudizar de tal manera que ya después difícilmente vas a buscar a Dios porque la tendencia nuestra es echarle la culpa a Dios de la crisis. Amén. Es lo que pasa. ¿Y por qué Dios me hizo esto? ¿Y por qué Dios no me quiere? ¿Y por qué al otro sí y a mí no? Y es que no, Dios, no sé, y comenzamos a querer echarle la culpa a Dios de nuestras crisis. Pero lo que hizo esta mujer fue, lo primero que hizo fue buscar la ayuda de Dios, buscar la ayuda del siervo de Dios, del profeta de Dios, de Eliseo. Dice el Salmo 1, todos se lo saben, ¿verdad? Bienaventurado, ¿qué dice?
El hombre que no qué, anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni qué, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que qué, que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es decir, la Biblia está diciendo que es bienaventurado aquel hombre que en medio de la crisis, en medio de cualquier situación, hombre o mujer, ¿verdad?, busca primero a Dios antes de buscar el consejo de los demás. De pronto Dios te guía a hacerlo. Dios te guía a ir a buscar ayuda y buscar el consejo de otros. Pero lo primero tiene que ser Dios. En una crisis de salud, en una crisis económica, lo primero es Dios. Y de pronto Dios te dice, anda al banco, que yo ya hablé con esa persona y le dije que te ayude. Y entonces uno va al banco confiado, porque Dios fue lo primero que tú buscaste, fue lo primero que, la primera forma de ayuda que tú buscaste. Luego él dice, declárame qué tienes en casa. ¿Sí? Y fíjense la respuesta tan interesante de la viuda. Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¿Sí? Y luego se acordó de algo y dijo, sí, pero tengo una vasija de aceite. ¿Sí? En momentos de crisis, hermanos, nosotros tendemos a no ver lo que realmente tenemos o con lo que contamos nosotros. En los momentos de crisis, nosotros decimos, es que no tengo nada, no tengo a dónde recurrir, no tengo un amigo, no tengo gente a la que pueda ir, no tengo recursos, ¿verdad? Y por eso estoy en crisis. Pero fíjense ustedes, la respuesta de la viuda es la forma como uno reacciona en principio frente a una crisis, ¿verdad? No tengo nada, todos me han abandonado, todos me han dejado. Ustedes recuerdan el profeta Elías cuando Dios le dijo, bueno, ¿qué haces aquí, Elías? Él estaba metido por allá en una cueva y le dijo, ¿qué haces aquí? Y dijo, solo yo he quedado. No hay nadie más en Israel que adore a Dios, solamente yo, todos los otros están con Baal. Y el Señor le dijo, no es así, Elías. Por lo menos hay 400 hombres en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y él no lo sabía, pero había. Y en este caso, la viuda no sabía lo que tenía. Y ella le dice, no tengo ninguna cosa. Pero aquí yo puedo ver por lo menos que tenía dos cosas. Primero tenía una casa, ¿amén? Porque dice, ninguna cosa tengo en casa. Entonces tenía una casa y sí lo tenía, pero ella no la estaba viendo. Y la otra cosa que tenía tenía una vasija de aceite, ¿verdad? Que era otra cosa. Pero aparte de eso, ella tenía más cosas. Dice la palabra de Dios al principio del pasaje que tenía hijos. Amén. Tampoco los veía. Ella se sentía sola, se sentía abandonada, se sentía triste, ¿verdad? Sentía que no tenía nada. Y eso es lo que nosotros podemos sentir cuando estamos en una situación de crisis. Pensamos que no tenemos nada, pensamos que no tenemos de dónde agarrarnos, decimos, ¿verdad? Ya hice todo lo necesario, ya busqué por todas partes solución a este problema y no tengo nada. Pero lo que el Señor quiere es que tú, en medio de la crisis, veas qué es lo que tienes, qué es lo que Dios te ha dado. Cuando nosotros estamos en una crisis de familia, Dios quiere que tú veas a tu alrededor y que veas la mujer que tienes a tu lado, el esposo que tienes a tu lado. Él quiere que veas los hijos que tú tienes a tu lado. Y si es una crisis de hijo, quiere que veas los padres que Dios te ha dado. Que a pesar de los errores, a pesar de los conflictos, a pesar de las diferencias, de los problemas que puedan haber, están allí. Están allí. Un padre siempre va a estar allí por ti. Una esposa va a estar allí por ti. Un esposo, un hijo, va a estar allí para ti. Y muchas veces eso no vemos. Y entonces decimos, no tengo nada, estoy solo, estoy triste, estoy abandonado, todos me han dejado. Y no es verdad.
no es verdad. Dios quiere que tú levantes la mirada en medio de la crisis y veas qué es lo que tienes a tu alrededor, qué es lo que Dios te ha dado, qué es lo que Dios ha hecho contigo. Y hay algo que debes tener, aunque tú consideres que es algo mínimo. La viuda dijo, sí, pero solo una vasija, dijo él. Una cosa insignificante, una vasija. No dice la Biblia si era una vasija grande, una vasija pequeña. Podemos considerar que era una vasija más o menos grande, ¿verdad? Y dijo, solo tengo eso, pero con eso no hago nada. Con eso no es suficiente. Si yo vendo esa vasija, no me alcanza ni para comer por un día. Ahora, una cosa interesante con todo esto es que Dios siempre, de alguna forma, para ayudarnos a salir de la crisis, Él quiere que tú veas a tu alrededor qué es lo que tienes. Y de lo que tú crees que es insignificante, Dios te puede ayudar a salir de la crisis con esa insignificancia. Dios siempre quiere utilizar los recursos que tú tienes. Aunque sea mínimo, aunque sea lo más insignificante que tú puedas creer, Dios quiere utilizarlos. Y por eso Dios quiere que veas a tu alrededor qué es lo que tienes. Tienes un amigo, tienes una esposa, tienes algo de dónde tomar. Y no siempre es material, ¿verdad? Ustedes ven aquí que ella tenía una vasija de aceite. Y ustedes saben que el aceite es en la Biblia símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Él hubiera podido decir cualquier otra cosa allí, pero es la enseñanza que Dios nos quiere dar. Entonces no era solamente una cosa material, era una cosa que tenía relación también con lo espiritual. Y muchas veces nosotros tendemos a olvidarnos de ese tipo de cosas que son más importantes que las cosas materiales. Y entonces Dios quiere utilizar los recursos que nosotros tenemos para ayudarnos a salir de la crisis. Por eso Él quiere que tú veas a tu alrededor. Fíjense ustedes, cuando Moisés estaba delante de Dios, ¿verdad? Diciéndole, Señor, no tengo nada, no puedo nada, no soy nadie, no puedo ni hablar, no puedo hacer nada. ¿Sí? Y si ustedes leen el pasaje, ¿verdad? El Señor le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés se quedó pensando y dijo, ¿mi mano qué? Un palo seco. Eso es una vara, ¿verdad? Es un palo seco. Y le dijo, tíralo al piso. Y lo tiró al piso. ¿Y qué sucedió? La vara se convirtió en una serpiente, ¿verdad? Y luego le dijo, tómala por la cola. Y lo hizo. Y el Señor le dijo, tú no tienes nada, pero yo soy todo lo que tú tienes. Y no eres tú, ni con lo que tienes, soy yo. Y con lo poquitito que tienes, tú vas a hacer grandes cosas. Y si ustedes se dan cuenta, en toda la historia de Moisés, ¿no es cierto? Era la vara de Moisés. Cuando él se paró frente al mar, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios que hizo? Levantó su vara y el mar se dividió. Era un palo seco, era lo único que tenía. Porque cuando salió Moisés de donde su suegro, no se llevó nada. No se llevó ovejas, no se llevó, ni siquiera la mujer y a los hijos los llevó. Después el suegro se las fue a dejar allá en el desierto, ¿verdad? Pero se llevó su varita. Y con esa vara el Señor hizo grandes cosas. Si ustedes ven la historia de todo lo que Dios ha hecho a través de las cosas que han pasado y cómo Dios utilizó lo que había para hacer grandes milagros. En la cena de Caná, el primer milagro que hizo el Señor Jesús, en las bodas de Caná, ¿verdad? ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Dijo, vinieron y le dijeron, se acabó el vino. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Voy a hacer llover vino del cielo? No. Les dijo, ¿qué hay? Solo agua. Pues pongan agua en esos cántaros. Y del agua, Él sacó el vino. Pero siempre son los recursos nuestros
Dios quiere que tú pongas de tu parte. Dios quiere que tú veas qué es lo que tienes, qué es lo que Dios te ha dado, qué es lo que Dios ha hecho contigo en todo este tiempo. Y a raíz de ese recurso que tú tienes, Él quiere hacer algo grande en tu vida, ¿verdad? Cuando estaban en el desierto, el Señor acaba de dar su mensaje. Y luego le dijeron, la gente tiene hambre. Y Él dijo, voy a hacer aparecer maná del cielo que llueva. ¿Hizo eso? No. ¿Qué le dijo? ¿Qué tienen? Le dijeron, Señor, solamente dos pececitos y 5 panes. Dijo, pues tráigamelos acá. ¿Qué es lo que tienes? Es lo que te pregunta el Señor. ¿Qué es lo que Dios te ha dado en todo este tiempo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú tienes a tu lado? Y a raíz de eso, Dios quiere hacer un milagro, ¿verdad? Ahora fíjense ustedes, Él le dijo a la viuda, entonces le dijo, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Él le dio una orden, la sierva fue obediente. Eso es algo que Dios quiere que nosotros hagamos también cuando estamos en medio de la crisis, ser obedientes con Dios, ¿verdad? Fíjense ustedes, hermanos, hay algo tremendo con esto. Y se me vino a la mente ahorita, no lo tengo aquí escrito, pero solamente pensando en esto, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en una crisis económica, ¿sí? Una de las primeras cosas que pensamos, ¿verdad? Es no puedo dar el diezmo, porque no me alcanza, porque no tengo, ¿sí? Y es verdad, no me alcanza y si yo doy el diezmo no tengo para la comida de esta semana. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que hagas? Dios quiere que en medio de la crisis tú seas obediente. Y la obediencia a Dios es lo que va a marcar la diferencia en lo que Dios quiere hacer contigo, ¿sí? Alguien dijo, no das el diezmo porque no tienes, ¿verdad? La otra pregunta y la otra forma de ver la cosa es, no tienes, ¿por qué no das el diezmo? Porque eso es lo que dice el Señor. Esa es la orden del Señor. Dice, primero trae tus primicias delante de mí y luego yo te bendeciré, yo te prosperaré, yo te daré. Y entonces Dios quiere que nosotros en medio de la crisis seamos obedientes. Y esto fue lo que esta mujer hizo. Entró, se encerró. Y fíjense ustedes, menciona a los hijos. Menciona a los hijos. ¿Cuál hubiera sido la diferencia de que solamente Eliseo le hubiera dicho, enciérrate en tu casa y comienza a vaciar una vasija? ¿La mujer lo hubiera podido hacer? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. Porque las mujeres de esa época eran más fuertes que las mujeres de ahora, ¿verdad? Bueno, las de ahora son fuertes también. Uno cree que no, pero cuando uno se da cuenta, wow, tiene una fuerza increíble. Pero por eso tengan cuidado con las esposas, hermanos, porque no saben la fuerza que tiene. Pero en ese tiempo las mujeres eran eso. Ustedes ven, por ejemplo, Raquel y cuántas otras mujeres iban a sacar agua del pozo y llevarla del pozo a la casa. Era el trabajo de las mujeres, ¿sí? Yo hoy día no sería capaz de llevar un cántaro de esos de agua de aquí a unas 10 cuadras. No sería capaz. Pero en ese tiempo las mujeres lo hacían. Lo que quiero decir, hermanos, es que la mujer en sí misma hubiera sido capaz de hacerlo, ¿sí? Pero Eliseo no le dijo eso. Eliseo le dijo, anda tú, tus hijos, y enciérrate en tu casa y hazlo. Y aquí rescatamos algo tremendamente valioso, la familia. Cuando tú estás en medio de una crisis, Dios quiere que tu familia esté a tu lado. No hay cosa más linda que poder atravesar una crisis con la familia al lado, con el esposo que Dios te dio, con la esposa que Dios te dio, con los hijos que tienes a tu lado. Porque saben una cosa, puede llegar un momento de la vida en que todos los demás te abandonen, ¿sí? Y estamos hablando aquí de gente cristiana, ¿verdad? De esposo y esposa cristiana, o de padres e hijos cristianos. Puede que todos los demás se vayan, pero en ese momento
¿quiénes van a quedar contigo? Son ellos, solo ellos, ¿no? Una vez mi hija Stephanie, ¿verdad? Y yo quiero decir esto, yo sé que a veces a ellos no les gusta que cuente cosas de familia, pero estábamos en un momento de crisis en la iglesia, ¿verdad? Un momento de crisis en la iglesia. Y la crisis fue con ella también, ¿verdad? Porque hubo un conflicto y de alguna forma yo como que no supe manejar muy bien el conflicto. Y ella vino donde mí llorando y me dijo, papi, yo quiero que tú sepas una cosa, que si algún día todos se van de la iglesia, nosotros vamos a estar aquí. Y posiblemente nosotros somos los únicos que vamos a estar. Y eso me impresionó, me llenó, porque es verdad. Porque yo no veo a Josué, no veo a Stephanie, no veo a Roberto diciéndome un día, pastor, me voy de la iglesia, ore por mí, quiero su bendición. No los veo. No los veo en eso, no me los imagino. El día que eso ocurra, mi ministerio se acaba. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Y por eso él le dijo, coge a tus hijos, coge a tus hijos, coge a tu gente, a la familia, que es lo que tú tienes. Lo más preciado que tienes no es la vasija de barro, no es la casa, es tu familia. Y en medio de la crisis, tu familia va a estar allí contigo. Y si la crisis es de familia, con mucha más razón. Si la crisis es con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con mucha más razón. Tiene que estar allí, tiene que estar allí. Y no hay forma de separar, no hay forma de dividir eso para poder afrontar una crisis como Dios quiere que nosotros la afrontemos. Y esto fue lo que la mujer hizo. Y la mujer dijo, voy a hacerlo. Se encerró ella, con ella sus hijos. Y los hijos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Fíjense ustedes qué preciosa figura, ¿verdad? De eso vamos a hablar en el curso, así es que los animo para que vayan al curso. Uno de los símbolos del Espíritu es el aceite. Y esto que esta mujer está haciendo aquí tiene relación con el Espíritu. Y entonces esa relación de familia, con esa relación espiritual con Dios, con lo que ella estaba haciendo, fue lo que le ayudó a salir de la crisis. Lo que quiero que entendamos es, no fue la vasija, no fue el aceite, no fue la casa, no son las cosas materiales, es lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha hecho contigo, lo más valioso que puedes tener a tu lado y que en medio de la crisis no lo ves, pero Dios quiere que lo veas y Dios quiere que sepas que eso insignificante que tú crees que no sirve, que ya no es, que ya no se puede, que ya no te ayuda, eso es lo que Dios te dio. Y es a partir de eso que Él quiere hacer cosas grandes en tu vida, como lo hizo con Moisés, a partir de una vara seca. Y entonces la historia termina, las vasijas fueron llenas, pidieron a todos los vecinos y luego la viuda dijo, tráiganme una más, que todavía hay aquí un montón de aceite. Y los hijos le dijeron, ya no hay más. Hemos pedido a todo el mundo y ya no hay más. Y entonces dice que el aceite cesó. Pero cuando cesó, fíjense ustedes cómo termina la historia. Le dice, primero ve y vende el aceite. La venta del aceite le iba a ser suficiente para pagar a todos sus acreedores. Y aparte de eso, le dijo, y con lo que te quede, vive tú y tus hijos. Fíjense ustedes qué tremendo. ¿Cuánto habrá sacado esa mujer de ese aceite? Que le dijo, tienes suficiente para vivir. ¿Por qué? Porque buscó de Dios. Porque vio lo que tenía a su alrededor. Porque vio que esos recursos de Dios eran mucho más valiosos que cualquier otra cosa que el banco o que cualquier otra cosa te pueda dar, o tu propio trabajo. Porque fue obediente. Y porque mantuvo su familia unida.
en medio de la crisis y salió de la crisis. Tuvo que pasar por un proceso. Tuvo que pasar por un proceso de angustia, un proceso de dificultad, un proceso de trabajo, un proceso de sudor, un proceso de todo lo que se pasa en medio de una crisis. Pero al final Dios tuvo una solución. Quisiera terminar con este versículo en Hebreos. En Efesios 3:20. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién es ese? El Señor Jesús. Él es el que es poderoso, todopoderoso, para hacer en ti mucho más abundantemente de lo que ni siquiera te puedes imaginar o de lo que le puedes pedir. Porque nosotros muchas veces lo limitamos a Dios cuando pedimos algo. Señor, yo quiero esto. Y el Señor te dice, ¿pero por qué? ¿Por qué quieres eso? Si yo te quiero dar cosas mejores. Yo quiero hacer algo más grande contigo. Pero no, Señor, pero es que yo quiero esto. ¿Verdad? Y dice el Señor, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú y yo podemos pedir, de lo que tú y yo podemos imaginar. Y yo quisiera que esta historia de la viuda, ¿verdad?, sea la historia nuestra cuando nosotros caemos en crisis. Lo que la viuda hizo es una experiencia espiritual para cada uno de nosotros, para saber cómo enfrentar las crisis que tenemos que vivir cada día. Que el Señor nos dé la gracia de poder hacerlo. Y cuando puedan, vuelvan a leer ese pasaje, para que el Señor les hable y para que el Señor les diga qué es lo que tienen que hacer en medio de cualquier crisis que tú estés pasando en este momento. Dios tiene una solución, Dios tiene una salida. Dios quiere hacer cosas grandes a partir de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios ha hecho contigo. Y mucho más abundantemente de lo que tú ni siquiera le puedas pedir. Por eso decíamos al principio, muchas veces lo único que uno tiene que hacer es levantar sus manos. Ni siquiera pedirle a Dios. Ni siquiera decirle, Señor, mira, necesito esto, estoy en este problema, ayúdame, dame esto. Porque el Señor te dice, yo te puedo dar mucho más abundantemente de lo que tú puedes ni siquiera pedir, ni imaginarte. Y entonces si tenemos esa promesa allí, muchas veces ni siquiera tenemos que pedirle nada, sino simplemente levantar nuestras manos y decirle, Señor, aquí estoy, estoy en crisis, estoy en problemas, no sé cómo salir de esto, pero aquí estoy, ¿verdad? Y el Señor te va a decir todo lo que le dijo a la viuda para poder salir de esa crisis. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie por un momentito y vamos a pedirle a Dios y darle gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Estamos pasando por momentos difíciles, muchos de nosotros. Dios tiene cosas abundantes para hacer en nuestra vida. No desmayes. Una cosa que la viuda hubiera podido hacer es quedarse en casa y dejarse morir. Pero ella fue y buscó ayuda de Dios. Y es lo que Dios quiere que tú hagas ahora. Y la ayuda del Señor nunca llega tarde. El Señor está siempre ahí disponible para ti. Y Él quiere que tú lo busques. Bendito Dios, muchas gracias. Gracias, Señor, por saber que tú eres nuestro Dios y que tú estás aquí. Y que tú estás allí en nuestros momentos de crisis, en nuestros momentos de dificultad. Que no hay nadie mejor que tú para ayudarnos cuando necesitamos ayuda. Y
Y tú conoces, Señor, nuestro corazón, tú conoces lo que estamos pasando y lo que estamos atravesando. Tú conoces nuestras crisis, tú conoces nuestras angustias, nuestros temores, nuestros dolores, nuestra frustración, nuestra desesperación, nuestra rabia muchas veces, Señor. Y tú has visto, Padre, cómo posiblemente nosotros hemos estado luchando con nuestras propias fuerzas para tratar de buscar una solución. Y esa solución no llega. Esa solución no va a llegar nunca, Señor. Y en este día queremos rendirnos delante de ti, Señor. Y como dijimos, queremos levantar nuestras manos y decir: Señor, aquí estoy, me rindo. Me rindo, no hay nada más que yo pueda hacer, no hay nada más que quiera hacer, no hay nada más que quiera intentar hacer. Lo único que quiero es tu ayuda. Ayúdame a mirar a mi alrededor para ver qué es lo que tengo y de dónde tú puedes comenzar a hacer ese milagro. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a mantener esta unidad de familia, esta unidad de iglesia, que es donde tú quieres empezar. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que no permitas que el enemigo influencie de tal manera en nuestra mente y en nuestro corazón que hagamos algo que tú no quieres que hagamos. Y que cuando estemos allá afuera solos, Él pueda aprovecharse para destruirnos y para hacer la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres mucho más poderoso que Él o que cualquier otra fuerza que nosotros podamos ni siquiera imaginar. Y por eso confiamos y creemos en ti, porque tú eres nuestro Dios Todopoderoso. Y en este día queremos decirte una vez más: confiamos, creemos en ti, esperamos en ti, Señor, en medio de nuestra crisis, en medio de todo lo que estamos viviendo. Y mientras cantamos esta canción, vamos a ahora, entendiendo qué es lo que Dios quiere con nosotros, vamos a poner nuestra vida y nuestro problema, nuestros conflictos en las manos de Dios, confiando y creyendo que Él tiene algo para darnos. Él quiere arrancar de lo que Él ya nos ha dado y hacer cosas grandes, grandes milagros en tu vida. Él no quiere que tú estés así, Él no quiere que tú estés en crisis, Él no quiere que tú estés pasando por esos momentos difíciles. Él quiere enseñarte a través de todo eso, pero Él quiere sacarte de allí. Y Él quiere bendecirte, quiere ayudarte.
el Señor. Quisiera aprovechar para que oremos por nuestro hermano Freddy. Él, desde que fuimos a la misión en Cuba, él se quedó muy prendado de la gente. Tomen asiento un momentito, hermanos. De la gente allá, y en estos días estuvimos haciendo contacto con Santa Clara, que fue la iglesia a donde llegamos, y el hermano pues ha hecho el contacto y él va a ir para allá, va a estar unos días allá con la iglesia. Es una misión de él que él ha puesto, Dios ha puesto en su corazón. Así que vamos a orar por él para que el Señor le guíe, para que el Señor le ayude y podamos bendecirlo también en este día. Así que oramos por Freddy. Quería también, hermano, ver si podemos orar por su papá. Él está aquí. Si podemos. Hemos estado orando por él todo este tiempo y hemos visto que Dios ha hecho un milagro en su vida. Así que vamos a orar por él también. Si hay alguien más que necesita oración, podemos también orar en este momento por cada uno. Luego Ricardo tiene un anuncio respecto al campamento, ¿verdad? El campamento ya estamos bastante cerca, así que seguimos con las instrucciones.